dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Hemos orado cada vez que estamos en este lugar, que la palabra del Señor encuentre una buena tierra en nuestros corazones. Amén. Para que esa palabra dé fruto, para que dé fruto. Señor, queremos en esta hora darte las gracias por tu palabra, por poder abrirla, leerla, escudriñarla con libertad, Señor. Oramos, Señor, que tu palabra haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer, que dé fruto en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y si usted recuerda, en ocasiones pasadas decíamos que hubo un sermón en el monte que relata Mateo. Inicia desde el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Ese mensaje. Hoy vamos a ver una porción que se encuentra en el capítulo 7 de Mateo y versículo 15. Dice la Escritura. Leeremos desde el 15 hasta el 20, hermanos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué nos está hablando el Señor Jesús en esta porción, en ese sermón del monte, en esta parte? ¿De qué nos está hablando? Habla de un fruto, ¿verdad? Estaba investigando y dice que el fruto simboliza el resultado de algo. Como cuando usted trabaja y usted ve el fruto de su trabajo, lo que resulta después de algo que usted está haciendo. ¿Qué encontramos nosotros en el versículo 15? Lo primero que encontramos es una advertencia. El Señor Jesús advierte a aquellos que le están escuchando acerca de que habrán falsos profetas. Personas que se vestirán, dice la Escritura, como ovejas, pero realmente serán lobos rapaces. Y el Señor Jesús está diciendo, tengan cuidado. Habrá algunos que se acercarán a ustedes. No es que van a andar allá lejos, se van a acercar a ustedes. Y el Señor advierte, tener cuidado. En el versículo 16, hermanos, encontramos algo que está haciendo la comparación. Dice, si se siembra una higuera, hermanos, ¿ustedes qué esperan obtener? ¿Manzanas? ¿Peras? ¿O higos? Lo que estamos esperando es de lo que estamos sembrando. Eso que hemos plantado va a dar un fruto y es de acuerdo a lo que corresponde al árbol. Así es. Pero en el versículo 17, hermanos, encontramos la explicación del Señor Jesús acerca de dos tipos de árboles. Hay dos tipos de árboles. El primero que encontramos es un buen árbol. Un árbol bueno. ¿Y qué es lo que da como fruto un buen árbol? Da un buen fruto. Un buen árbol dará buenos frutos. Hay una versión que no dice buen árbol, sino dice un árbol sano. Un árbol sano, un árbol bueno, no puede dar otra cosa que no sean frutos buenos. Pero nos habla de otro árbol también. Y este otro árbol es un árbol malo.
¿Alguien siembra árboles pensando en que sean malos? Aquí el Señor Jesús está diciendo que hay un árbol malo y ese árbol malo va a dar fruto. O sea, no es que no dé fruto, sino que va a dar fruto. Pero ¿cómo será ese fruto? Será malo. Y en esa versión que les comento dice un árbol enfermo. Así es de que si el árbol es malo, sí va a dar fruto, pero será un fruto malo. ¿Se da cuenta, hermano, usted de algo? Que los dos árboles dan fruto. No es que uno no da. Los dos están dando fruto. Y eso me recuerda a nuestro testimonio, hermanos. Todos damos testimonio. A veces lo hacemos aquí en el micrófono. Pero cuando no lo hacemos en el micrófono, que andamos caminando en la calle con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, donde sea que nos desenvolvemos, nuestra vida está dando un fruto. Da un testimonio. Lo que tenemos que hacer un alto, hermanos, y decir, ¿cuál es el testimonio que mi vida está dando? Sin palabras, a veces sin palabras. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Como el árbol bueno o como el árbol malo? Porque a veces nuestro testimonio no es el mejor. Nos sale todavía aquel viejo hombre del cual hemos decidido despojarnos, pero pareciera que quisiera salir, resurgir. Y entonces nuestro testimonio deja de ser un buen testimonio. ¿Con quién nos identificamos, hermanos? ¿Con el árbol bueno? ¿Que dará buenos frutos? ¿O será que podemos detectar en nuestra vida algo de ese árbol malo? Porque el fruto que se está dando es malo. ¿Quién lo va a ver? Aquí nadie tiene la encomienda de ver al otro y decir, a mí se me hace que el hermano, como que el fruto, No, hermanos, somos cada uno de nosotros. Somos responsables de determinar y de ver y de examinar el fruto que nuestra vida está dando. ¿Con qué árbol nos queremos identificar, hermanos? ¿Con el árbol bueno, espero yo? Espero yo, ¿verdad? En mi corazón que nos querramos identificar con ese árbol. En el versículo 17, hermanos, el Señor hace una aclaración. Nuestro Dios está aclarando algo. Porque podemos decir, no, ese árbol es bueno. Ha dado unos cuantos frutos malos, pero el árbol es bueno. El Señor aclara. Y es muy claro al decirlo. Si el árbol es bueno, hermanos, no puede dar malos frutos. Si el árbol es bueno, por más que quisiera, no puede dar malos frutos. Pero si el árbol es malo, por más que se quiera esforzar, su fruto no puede ser bueno. Porque el árbol en sí, en su raíz, es un árbol malo. No puede dar frutos buenos. Y en el versículo 19, hermanos, aquí es como una alerta para nuestras vidas. ¿Qué sucede, mis hermanos, si no damos un buen fruto? ¿Qué sucede? Miren, no que no demos fruto. ¿Qué sucede si no damos un buen fruto? Dice la Escritura algo duro tal vez, pero dice que ese árbol será cortado. Hay otros pasajes en donde dice el hacha está lista ya para cortar. Si no se dan buenos frutos, entonces el árbol, dice esta porción de la Escritura, el árbol será cortado. Y eso no es para tener miedo, hermanos, sino para estar alertas de nuestra propia vida, de alinearnos a la voluntad del Señor, de darnos cuenta si hemos decidido hacer nuestra propia voluntad. Porque cuando hacemos nuestra propia voluntad, estamos haciendo a un lado la voluntad del Señor. Y nos puede parecer bien, porque la iniquidad es hacer mi propia voluntad, pero a veces no nos parece tan malo.
No nos parece tan grave. A David no le pareció grave hacer un censo que el Señor no le ordenó. Pero después él reconoce que él hizo iniquidad, porque él hizo lo que él quiso. No pidió consejo del Señor. Así es que, hermanos, todo cuanto hagamos en nuestra vida, alineémoslo a la palabra del Señor. Oremos al Señor, pidámosle dirección a su Santo Espíritu. Muchas veces hemos decidido por trabajos sin orar, sin pedirle al Señor dirección. Y después ha sido terrible el resultado de esos trabajos. Y uno dice, bueno, es que yo necesitaba el trabajo, pero no le pedimos consejo al Señor. Ni siquiera oramos, ¿verdad? Ni siquiera oramos. Hay personas que asisten a la congregación y dicen, hermanos, oren por mí, no tengo trabajo. Y el Señor les responde y les da un trabajo y no los volvemos a ver en la congregación. ¿Por qué? Pues porque están trabajando. Ese trabajo les alejó del Señor. Necesitamos nosotros alinearnos. El árbol será cortado si no da fruto bueno. Pero hay algo más. Dice que ese árbol será echado, ¿en dónde, hermanos? En el fuego. Si es cortado es para ser echado en el fuego. Ay, ¿esto es para tener miedo? No, hermanos. Es para que estemos alerta, para que estemos apercibidos, para que decidamos cada día alinearnos a la palabra del Señor, a su voluntad, a lo que Él desea para nuestras vidas. Han existido personas que han rechazado algunos trabajos porque saben que no serán gratos para el Señor, que ese trabajo los va a alejar del Señor, que ese trabajo no le va a dar gloria a Dios. Les platiqué de un hermano que le pidió oración a mi esposo en Monterrey. Pastor, le dijo, ¿puede orar por mí? Que el Señor me dé un trabajo. Y le preguntó a mi esposo, ¿no tienes trabajo, hermano? Oh, no, sí tengo trabajo. Entonces, es que trabajo en un bar. Y ya entendí que ese trabajo no le da honor a mi Dios. No es un buen lugar para mí. Quiero un trabajo que le dé gloria y honra a nuestro Dios. Se trata de alinearnos a lo que el Señor dice. El fruto en el versículo 20, hermanos, el fruto muestra qué tipo de árbol es. O es bueno o es malo. ¿Por qué decimos eso? Porque lo que Jesús dijo es, por sus frutos los conoceréis. El fruto es el que te va a mostrar a ti qué clase de árbol es. Si lo trasladamos a las personas, veremos el fruto en esas personas y sabremos, no por juzgarles, sino porque su fruto está mostrando algo. Y podemos decir, sí, eso es allá de los falsos profetas. Qué bueno que el Señor nos alertó sobre los falsos profetas. Por sus frutos los conoceremos. ¿Y nosotros, hermanos? ¿No estamos llamados a dar fruto también? No solamente los profetas, y para identificarlos si son falsos, habrá que ver su fruto. Pero el fruto también se nos demanda a cada uno de nosotros. No podemos dejar de dar fruto en nuestras vidas, pero que sea un buen fruto. Cada vez, hermanos, que nosotros cimentamos sobre la roca, ¿se recuerda? Cada vez que cimentamos sobre la roca, escuchando atentamente, poniendo por obra, guardando y atesorando las palabras del Señor, hermanos, estamos dando frutos. Y se verán esos frutos. Cada vez que decidimos moldear nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, nuestra vida está dando fruto. Y es un buen fruto. Amén. Nosotros también somos llamados, hermanos, a dar un buen fruto. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando? Yo sé que es bueno, pero ¿cuál es? Nuestro fruto se tiene que ver. No se puede ocultar. Y yo les platicaba del
Trigo y la cizaña, ¿se recuerdan? Salud. Del trigo y de la cizaña. Se parecen mucho. Podríamos pensar que todo es trigo hasta que hay fruto. En el caso de la cizaña es así, nomás no da fruto. Quedan paraditas las espigas. Pero el verdadero trigo se dobla porque tiene fruto. Entonces la invitación es, ¿cuál es el fruto que mi vida está dando? En mi trabajo, con mi familia, con mis compañeros, en la escuela, con mis vecinos. ¿Cómo podemos lograr, hermanos, dar buen fruto? Porque queremos dar fruto. Y cada vez que nos alineamos con la palabra y cada vez que desechamos aquello que sabemos que no es grato delante de Dios, estamos dando esos frutos. Pero vamos por favor al Evangelio de Juan. Veamos algo más para que demos fruto y que sea un buen fruto y que sea abundante. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estas son palabras del Señor Jesús. Es Jesús el que está hablando. Y lo primero que encontramos, diría yo que son 3 personajes. El primero es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Él quién es? Según esta porción de la Escritura, porque sabemos que Él es Rey de Reyes. Sabemos que Él es Señor de señores. Sabemos que Él es la luz del mundo. Pero aquí, ¿cómo se revela el Señor Jesús? Como la vid verdadera. Nuestro Señor Jesús, Él es la vid verdadera. ¿Qué otro personaje encontramos en esta porción? Hay un labrador, porque donde hay vid se necesita alguien que le atienda, que lo atienda en ese lugar. Y Él es el Padre que está en los cielos. Nuestro Padre, Él es el labrador. ¿Y nosotros quiénes somos, hermanos? Los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Y encontramos en el versículo número 2 que los pámpanos pueden hacer 2 cosas, o reflejan aquí 2 cosas. Una es que no lleven fruto. Pero dice Jesús, en mí. Es decir, habrá pámpanos que no lleven fruto en Cristo. ¿Quién sabe qué clase de fruto estarán dando? Pero no es un fruto en Cristo. ¿Y qué va a pasar con esos pámpanos que no dan fruto en Cristo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuáles fueron sus palabras? Lo quitarán. Lo quitarán de la vid. ¿Quién lo va a hacer? El labrador. ¿Y quién dijimos que era el labrador? El Padre Celestial. Cuando un pámpano no está dando fruto en Cristo, será quitado por nuestro Padre Celestial. Pero hay otros pámpanos
que dice la Escritura y dice el Señor Jesús que sí lleva fruto en mí. Es decir, esos pámpanos sí dan fruto en Cristo. ¿Y qué va a pasar con ellos? A ellos no los quitarán, pero también va a pasar algo con ellos. ¿Qué sucederá con ellos? Los van a limpiar. Hermanas, ustedes que tienen plantitas, a las hermanas que les gustan las plantitas, y hermanos también, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que les gustan. A mi esposo le gustaban mucho las plantitas. Y ahí lo veía usted quitándole las hojitas secas, moviendo la tierrita, poniéndole el abono, cortando lo que estaba mal, podando. ¿No hacen eso, hermanas, ustedes con sus plantitas? ¿Sí o no, hermanas? Sí. Bueno, pues en este plantío, donde el labrador es el Señor, a esos pámpanos que dan fruto en Cristo, el Señor los va a limpiar, los va a podar, les va a quitar lo que estorba, le va a quitar aquello que está medio seco, que no está viéndose bien, se lo va a retirar, así como ustedes lo hacen, hermanas, con sus plantitas. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Por qué les quita esas partes que estorban? Porque haciendo eso, ese pámpano dará más fruto. Tiene una razón de ser. Sí hay una razón. ¿Es limpiado el pámpano que da fruto en Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque dará entonces más fruto. Y hermanos, si lo trasladamos a nuestras vidas, ¿será que nos pudiera doler algo que el Señor quiere quitar? Algo que por ahí nos está estorbando y que el Señor quisiera hacernos libre de eso, ¿nos dolerá? Puede ser que sí, hermanos. Puede ser que sí nos duela. ¿Y sabe por qué? Porque es algo que nos gusta. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Tal vez son cosas de familia. Es que toda mi familia hace eso. Bueno, esas costumbres, si es necesario que el Señor las quite, las va a quitar. Porque como pámpanos pegados a la vid, daremos el fruto en Cristo. Y es necesario que cada día demos más fruto. Por esa razón, el Señor nos limpia. Puede ser cosas que nos agradan mucho. Yo sé, ya las leí, ya las encontré en la Escritura y no le agradan al Señor, pero a mí sí me gustan. Entonces debo tomar una decisión. ¿Su voluntad o la mía? ¿Sus planes o los míos? ¿Sus deseos o los míos? Es mi decisión. Es mi decisión. En el versículo 3 está quedando claro, hermanos. Usted dice, sí, pues es que ya hemos leído muchas veces es esta historia, sí, pero hay que darnos cuenta que a veces estamos dando un fruto que no es el correcto. Y es necesario hacer un alto y permitir que el Señor labrador venga a nuestra vida y nos limpie para que podamos dar más fruto. En el versículo 3, hermanos, ¿qué es lo que nos limpia? Porque Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo, hermano. Las palabras del Señor limpian también nuestra vida. Debemos permitir que nos limpien. Ahora, esta palabra de limpiar habla de un corazón puro. Porque si usted se da cuenta, en este momento que el Señor Jesús está hablando, todavía no iba a la cruz. Todavía no derramaba su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Está hablando de esa palabra que nos lleva a tener un corazón puro. Ustedes por mis palabras tienen ese corazón. Versículo 4, hermanos. Aquí hay una palabra que es clave. Esta palabra es clave y esta palabra es permanecer. La palabra clave en el versículo 4 es permanecer. Y permanecer, hermanos, es del griego meno. Así es, dice, del griego meno, que implica perseverancia, pero implica también
resistencia. Para poder permanecer, hermanos, necesitamos ser perseverantes, no desmayar, y necesitamos resistencia. ¿Conocen ustedes las carreras? Hay unas de 100 metros, ¿verdad? ¿Qué se necesita en las de 100 metros? Un despegue impresionante y una velocidad extraordinaria, porque solo tiene 100 metros para llegar. Pero ¿y el maratón, hermanos? ¿Cuántos kilómetros son? Son muchos. ¿Qué se necesita en el maratón? ¿Salir disparado? No, porque adelantito usted se va a acabar. En un maratón se requiere permanecer. Es decir, se necesita perseverar y se necesita resistencia para llegar hasta el final. Así es que, hermanos, solos no podemos llevar un buen fruto. Solitos no lo podemos hacer. Necesitamos permanecer en la vid, pegaditos a la vid. ¿Qué pasa, hermana, si usted está limpiando su plantita y está cortando lo que está seco y no se dio cuenta y usted le dio un tijerazo a una ramita de a un lado? ¿Qué va a pasar? Se va a secar porque la separamos de donde está la vida de esa plantita. Por eso dice el Señor, necesitamos permanecer en Cristo para poder dar un buen fruto. Amén. Permaneced en mí. Y dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, verso 4, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Necesitamos permanecer en Cristo. Podemos ir por muchos años a la iglesia, hermanos, y saber muchos versículos de la Biblia y parecer buenos cristianos y estar lejos de la vid. Porque hemos decidido hacer nuestra propia voluntad. Sí conocemos, y repito lo que dije anteriormente, somos conocedores de la palabra, tal vez simpatizantes del evangelio, pero cristianos fervientes necesitamos permanecer en la vid para ser ese tipo de hijos de Dios que aman entrañablemente al Señor. Amén. Verso 5. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo les hablaba el Señor Jesús? Porque qué tal que alguien dijo, ay, yo no entendí eso de lo de la vid. Yo no entendí eso de cómo. ¿De qué se trata eso de los pámpanos? ¿Cómo? Bueno, el Señor Jesús lo aclara, ¿verdad? Si no nos quedó claro, hermanos. Si pensamos que estamos haciendo una mala interpretación de lo que Jesús dijo, pues Él nos lo aclara y dice, ¿saben qué? Yo soy la vid. ¿Alguna duda en eso, hermanos? Yo soy la vid y la vid verdadera. ¿Y qué más dice? Ustedes son los pámpanos. ¿Por qué nos dice así, hermana? No, yo no les digo así. La Escritura dice que nosotros somos pámpanos. Y los pámpanos son los que tienen que dar fruto. Y estos pámpanos, algunos de ellos no dan fruto malo, simplemente no dan fruto. Debemos permanecer en el Señor porque Él es la vid. Amén. Necesitamos estar unidos, hermanos, en Cristo, unidos a Cristo, no separarnos, no alejarnos. Solo de esa manera, hermanos, es que nuestra vida verdaderamente dará un fruto bueno y abundante. Si nosotros pensamos o nosotros creemos que solitos podemos, hermanos, estamos equivocados. Si pensamos que ya sabemos mucha Biblia y entonces ya puedo seguir caminando como yo quiera, que al cabo yo ya sé mucha Biblia, ¿se ha encontrado usted a alguien así? Que usted le quiere decir lo que la Escritura dice y le contesta, sí, ya sé, es más, se la sabe mejor que usted. Se las puede decir mejor, declararle a usted mejor la Escritura que usted mismo. Pero el fruto es totalmente diferente.
Pero si nosotros pensamos, creemos, imaginamos que como somos buenas gentes, ya lo logramos, ya lo hicimos, estamos equivocados. Es que somos muy listos, hermanos. Y no necesitamos estar pegados a la vid. Somos muy listos. Estamos mal. Insensatos, diría la Escritura. Yo estoy muy preparada, así es que ya no necesito más. Error. Los médicos se tienen que estar actualizando. ¿Es correcto, doctor? Los abogados se tienen que estar actualizando, ¿cierto? Los que son comerciantes tienen que buscar estrategias, ¿cierto? Todos necesitamos estarnos actualizando, avanzando. No podríamos decir, yo ya sé, ya no necesito. Todos los días de mi vida, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, necesitamos estar pegados a Cristo, pegados a esa vid verdadera. No estemos equivocados, hermanos, teniendo otra clase de pensamientos. Porque dice la Escritura, separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Oiga, ¿y las personas que sí pueden hacer separadas de Cristo? Bueno, pues es que lo que hacen es iniquidad. Iniquidad. Y Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Así es que, hermanos, queremos dar fruto en Cristo, necesitamos permanecer en la vid, pegados a Cristo. Amén. Versículo 6. ¿Y qué pasa si alguien insiste, hermanos, en no permanecer en Cristo? Bueno, me alejo un poquito. Bueno, un tantito, no tanto, nada más poquito me alejo. ¿Qué va a suceder, hermanos? Porque podríamos decir, ay, hermanos, es que no hay que exagerar. O sea, no. ¿Por qué son tan religiosos? ¿Por qué son tan exagerados? Porque es que esto se trata de la vida y de la muerte. Se trata de la eternidad con el Señor o lejos del Señor. Por eso podemos llegar a ser exagerados. Pudiera ser que sí exageremos. Puede ser que sí, pero es cuestión de vida o de muerte. Porque vida eterna la tendremos con el Señor o lejos de Él. Nosotros decidimos ahora. Lo decidimos ahora. Si alguien insiste en no permanecer en la vid, parecer pámpano, pero no permanecer en la vid, hay algo que dice la Escritura. Esos pámpanos serán echados fuera. Esos pámpanos echados fuera se secarán. Se va a perder poco a poco la vida de ese pámpano, porque en el momento en que lo cortan, pues parece que está bien, pero llegará un momento en que se secará. ¿Y ahí va a quedar tirado seco? No, lo van a recoger, porque será echado en el fuego. Y en el fuego arderá. Todos los que decidan no estar en la vid, los que decidan no permanecer en la vid. ¿Qué dice el versículo 7, hermanos? El Señor reafirma permanecer en Cristo. Dice, si permaneces en mí. Pero aquí, atentos, hermanos, dice algo más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Yo permanezco en Cristo, pero sus palabras permanecen en mí. ¿Se recuerdan que la palabra de Cristo, eso le decía Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones? Que abunde de tal manera que lo que hablemos hable de Él, hable bendición y no maldición. Ya no habrá lugar, dijimos en esa ocasión, ni para el chisme, ni para la murmuración, ni para la queja, porque la palabra de Cristo abunda. Y dice aquí, mis palabras permanecen en ti.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, va a suceder algo extraordinario, hermanos. Dice la Escritura. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis. Ahora es cuando. El BMW. Ahora es cuando. Cancún. Ay, gloria a Dios por todos los que se van a Cancún. Pero ahora es cuando. Podemos pensar eso. Ahora es cuando hay que aprovechar. Mira, aquí dice, todo lo que queréis os será hecho. No podemos separarlo del resto del texto, hermanos. No lo podemos separar. Porque empieza diciendo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, en vosotros, dice aquí la Escritura. Si eso se da, quiero decirle algo. Yo siento que no es solamente que todo lo que pidas se te dará, sino más bien, si yo permanezco en la vid y sus palabras del Señor permanecen en mí, voy a saber pedir correctamente. Pediré con sabiduría, pediré con entendimiento. No pediré para mis deleites, aunque el Señor es tan maravilloso que hasta nos bendice más allá de lo que hemos pedido. Mucho más allá. Así es que, hermanos, si nosotros permanecemos en la vid y sus palabras permanecen en cada uno de nosotros, sabremos qué y cómo pedir. Sabremos pedir como conviene. Sabremos pedir correctamente. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Nos va a responder. El Señor nos va a responder. Amén. Y lo hará mucho más abundantemente de lo que pedimos y mucho más allá de lo que entendemos. Porque así es nuestro Señor. Pero es necesario permanecer, resistir, estar ahí presente con el Señor, pegados a la fuente de la vida, porque Él es la vid verdadera. ¿Y qué dice el versículo 8, hermanos? ¿Por qué todo esto que está hablando el Señor? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, hermano, que usted dé mucho fruto? ¿Para qué sirve que usted dé fruto? Acuérdese, no es de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Para qué es necesario que demos fruto, hermanos? Porque se logra algo cuando esto sucede. ¿Qué dice el verso 8? En esto, en que den fruto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué más? Y que seáis así mis discípulos. El discípulo se parece al maestro, ¿sí o no, hermanos? Por eso nosotros necesitamos parecernos cada día más a Cristo. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, daremos ese fruto esperado y le estaremos dando gloria al Padre. De esa manera podemos glorificar a nuestro Señor. Si permanecemos en el Señor, si damos mucho fruto y si decimos, ay Señor, yo siento que estoy dando poquito fruto, pues pégate completamente a la vid verdadera y tu vida dará más fruto. ¿Se acuerda cómo es para dar más fruto? Cuando el Señor nos empieza a limpiar, cuando empieza a podar todo aquello que ya sabemos que nos estorba. Pero si le permitimos a Él que lo haga, que nos limpie, entonces nuestra vida dará más fruto, mucho más fruto. Y con eso le estamos dando honor y gloria a nuestro Dios. ¿Es necesario que demos fruto, hermanos? Sí. Y aquello de dejar la ira y la malicia y aquello de dejar las palabras deshonestas, al hacer eso, estamos permitiendo que el Señor esté limpiando este pámpano para que dé más fruto. Amén.
un fruto que le dé honor y gloria. Cada vez que usted hable, hermano, usted reflexione si sus palabras le dan gloria al Padre. ¿Se recuerda que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor? Cada cosa que usted haga, piense, ¿esto le está dando gloria a Dios? Y si no da gloria a Dios, no lo haga. No lo haga. Hay un cambio en nuestras vidas. No lo dejamos de hacer por miedo, sino no lo hacemos porque no queremos deshonrar al Señor. Queremos honrarle. Esos versículos del mundo, hermanos, el que no tranza, no avanza. Ese es un versículo del diablo. ¿Verdad que sí? Y hay muchos más. Y a veces nos acostumbramos a esos y cuando nos preguntan de la Escritura, a ver un versículo, hermano. Sí, yo sé uno, hay uno buenísimo. Que la palabra de Cristo abunde. Que la palabra de Cristo abunde. ¿Tiene algo que ver Cristo en las profesiones de las personas? En el norte hay un hermano y él tiene una clínica de cáncer. Creo que alguna vez les platiqué sobre este hermano. A todos sus pacientes, a todos, los lleva a hacer su oración de fe. Y dice, mi responsabilidad es darles un tratamiento para salvar sus vidas. Pero estoy preocupado primero por salvar sus almas. Y a todos los lleva a los pies de Cristo. ¿Tendrá algo que ver el Señor en esa profesión de la medicina? Por supuesto que sí. Y hubo un hombre que no quiso hacer su oración de fe. Y entonces le decía a este doctor, le decía a este hombre, ¿tú no crees, no tienes fe, tienes dudas? No, dice, es que yo sé. Porque debo decirles que el testimonio de este hermano es de que muchas de las personas por las cuales él les daba sus tratamientos, pero por las cuales él también oraba, él oraba por todos sus pacientes, muchos de ellos el Señor los sanaba sin que él tuviera que hacer ningún tratamiento. Glorioso, voluntad del Señor, Él es soberano, puede hacerlo. Entonces él le preguntaba a este hombre, ¿tienes dudas? ¿Crees que Dios no pueda? No, yo sí creo. Claro que creo, dice, pero yo quiero decirle algo, doctor. Desde que me enfermé, mis 3 hijos que estaban separados de sus esposas, 2 de ellos ya se reconciliaron a raíz de mi enfermedad. Se han reconciliado. Me falta uno, no va a ser que el Señor me sane y todavía no se reconcilia. Y él decía, yo entiendo que la enfermedad que estoy pasando, este proceso tiene un propósito. Él lo veía así. Entonces regreso ¿tendrá el Señor que ver con la medicina? ¿Tendrá que ver el Señor con los que tienen negocios, hermanos? Sí, tendrá que ver con los que tienen negocios. O hay que transar también en los negocios. En lo que hagamos, en la profesión que realicemos, ¿tendrá que ver el Señor? O yo me estoy pegada al pámpano, pero cuando hago mis negocios digo, espérenme tantito, voy a hacer mis negocios. No, hermanos. En la escuela, en los negocios, los trabajos, donde quiera que usted se desenvuelve, que su fruto sea manifestando que usted está pegado a la vid verdadera. Amén. Llevemos esto en nuestro corazón, hermanos. Es necesario que permanezcamos en Cristo. Vamos a orar. Señor, queremos agradecer tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres la vid verdadera y que nosotros lejos de ti no podemos hacer absolutamente nada que dé un buen fruto. Un fruto en ti, lejos de ti, es imposible, Señor. Queremos permanecer, resistir, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos estar pegados a esa vid verdadera. Queremos, Señor, y anhelamos que tus palabras permanezcan en nosotros, Señor. Y que entonces tengamos sabiduría para pedir.
y la gratitud, Señor, para decirte gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos das más de lo que pedimos, mucho más allá de lo que entendemos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora y deseamos, Señor, que tu palabra en nuestras vidas, Señor, den fruto, mucho fruto, para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque anhelamos que el Padre sea glorificado. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias, Señor, y te bendecimos. Amén. Amén. Que permanezca la palabra del Señor en nosotros y nosotros permanezcamos en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una semana maravillosa en el Señor. Amén.